Breve historia de Salvador Omar Jorge Blanco, comúnmente llamado Jorge Blanco. Nació en Santiago el 5 de julio del 1926. Hizo sus estudios primarios en el Colegio Ercilia Pepín y superiores en el Liceo Ulises Francisco Espaillá. En el 1950 se graduó en Derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En el 1951 obtuvo el doctorado por la Universidad de Madrid, con un posgrado en la especialidad de Derecho Internacional. Jorge Blanco fue músico, destacándose en instrumentos como el piano y violonchelo. En 1961 abrió un bufete de abogado tras el derrocamiento de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Inmediatamente se inicia en la vida política como miembro del partido Unión Cívica Nacional. En 1963, después del golpe de Estado al presidente Juan Bosch, se unió al movimiento civil que procuraba el retorno de la constitucionalidad dominicana. En 1964 ingresó al Partido Revolucionario Dominicano, donde ocupó varios cargos en la Comisión Política y el Comité Ejecutivo Nacional del mismo. En 1965 fungió como Procurador General de la República en el gobierno de Francisco Alberto Camaño, siendo a su vez miembro de la comisión negociadora que medió en el conflicto de la Revolución de Abril. Del 1966 al 1973 fue miembro del Comité Ejecutivo Nacional y de la Comisión Política del PRD, volviendo a hacerlo en el 1976. Entre el 1973 y 1975 presidió la Asociación de Abogados de Santiago. Entre el 1970 y 1976 fue profesor catedrático de Derecho en la Pontificia Universidad Católica, Madre y Maestra. En 1977 fue precandidato a la presidencia por el PRD, siendo derrotado por Antonio Guzmán Fernández. También intervino a la redacción del Acta Constitucional y del Acta de Reconciliación Dominicana. Ese mismo año fue elegido presidente del PRD, culminando en 1979. Fue miembro de la comisión codificadora que preparó el proyecto de Código del Comercio entre el 1975 y 1979. El 16 de mayo del 1982 fue elegido presidente de la República con un 46.7% de los votos. En el momento de la elección del mismo, se esperaba que los altos precios de los productos de primera necesidad y la alta inflación que perjudicaba al país en ese momento se aligeraran, ya que Blanco iba a gobernar con una mayoría de su partido PRD en ambas cámaras. Sin embargo, dos acontecimientos ponen de relieve las limitaciones de Jorge Blanco y sus vicisitudes durante su mandato. En abril del 1984, los fuertes aumentos de precios ejecutados como parte de un programa de estabilización económica aprobado por el Fondo Monetario Internacional, FMI, dio lugar a disturbios masivos y decenas de muertos en la llamada Poblada de Abril del 1984.
En noviembre del 1985, las primarias del partido, que tenían por objeto poner de relieve el continuo compromiso del PRD con procedimientos democráticos internos para seleccionar su candidato presidencial, terminó sin resultado debido a un tiroteo en el Hotel Concorde, donde se estaban contando los votos. Jorge Blanco gobernó la República Dominicana durante un tiempo de dramáticas dificultades económicas, impuesta en gran parte por el sistema internacional. Ese mismo año, por primera vez desde la Guerra Civil del 1965, el país experimentó tasas de crecimiento negativas. En su gobierno ocurrió el secuestro y posterior asesinato del banquero Héctor Méndez y su chofer, así como de los hermanos Patricio y Estanislao de la Cruz Galvez. Jorge Blanco, al salir de la presidencia dominicana, fue acusado de desfalco por el gobierno de Joaquín Balaguer. La denuncia consistía en compras de las Fuerzas Armadas a unas empresas vinculadas a personas próximas a Jorge Blanco por valor de 25 millones de pesos, vendiéndoles bienes sobrevaluados a militares. El 7 de octubre del 1986, el abogado dominicano Marino Vinicio Castillo puso una denuncia contra Jorge Blanco y Manuel Antonio Cuervo Gómez, ex secretario de las Fuerzas Armadas, acusando a ambos de malversación de fondos. El 23 de diciembre, la Procuraduría General Dominicana le prohibió a Jorge Blanco salir al exterior. Fue arrestado y trasladado a la cárcel preventiva del Ensanche La Fe. Una vez allí, Jorge Blanco pidió asilo político a la embajada venezolana, pero el gobierno Jaime Lucinchi rechazó su solicitud. El 8 de mayo, un espasmo cardíaco llevó a su internamiento en la clínica de Santo Domingo, permitiéndole salir a los Estados Unidos para recibir tratamiento médico el 14 del mismo mes. Jorge Blanco agotó todos los recursos como abogado para impedir el inminente juicio por 38 imputaciones penales que se le venía encima. Entre las imputaciones estaban estafa, robo, prevaricación, abuso de confianza, entre otros. El 16 de noviembre del 1988, un juicio de 10 días lo condenó a 20 años de prisión y a una multa de 100 millones de pesos. Todo esto en ausencia de Blanco, ya que se encontraba en Atlanta recibiendo tratamiento médico. El 30 del mismo mes, Blanco llega a Santo Domingo para apelar la sentencia. El 8 de agosto del 1991, fue declarado culpable nuevamente y condenado a cumplir 20 años de prisión y a pagar una multa de 73 millones de pesos. En el 2001, y después de 10 años de apelación, Blanco consiguió la anulación de la sentencia dictada por la Corte de Apelación de Santo Domingo. En septiembre, el presidente Hipólito Mejía retiró las acusaciones contra Jorge Blanco, lo que se interpretó como una especie de indulto. Blanco siempre negó las acusaciones y afirmó que sus pesadillas fueron resultado de la persecución política de Joaquín Balaguer. Salvador Jorge Blanco venía con un historial de problemas cardíacos desde la década del 1980, lo cual lo obligaba a llevar consigo un marcapasos. El 29 de noviembre, tras caerse de su cama y darse un fuerte golpe en la cabeza, produciéndole una hemorragia interna y dejándolo en coma, Jorge Blanco falleció en Santo Domingo el 26 de diciembre del 2010 de un paro cardíaco, tras 37 días en estado de coma profundo. Paz a su alma.